y vino con su tío Justino a Constantinopla para hacer fortuna. Sus 40 años de reinado estarían marcados por la brillantez intelectual, una ética sin parangón y una crueldad desmedida. Dos años antes de ascender al trono, Justiniano se casó con una bella y tenaz mujer llamada Teodora. Solo había un problema. Teodora había sido una bailarina de comedia. De manera que para borrar su pasado y legitimizar su situación, Justiniano simplemente la ascendió. El día de su coronación como emperador, nombró a su esposa emperatriz. Este nombramiento escandalizó a la aristocracia bizantina. Se decía que era una prostituta que merodeaba por el hipódromo y hacía cosas como la danza del oso. No sé exactamente en qué consistiría esa danza, pero no debía de ser nada bueno. Y era promiscua. Juntos, Justiniano y Teodora gobernarían el imperio de igual a igual. Debió de ser muy inteligente, muy astuta y muy hábil en la política de la corte. Justiniano se dio cuenta inmediatamente de que su legado sería reconstruir la vieja gloria de la antigua Roma. Comenzó reclamando territorios en Occidente que se habían perdido hacía mucho tiempo. En Constantinopla, Justiniano se lanzó a una campaña de construcción urbanística. Lo malo es que para pagar todas esas obras se le fue la mano con los impuestos, lo que probablemente gustaría tan poco como actualmente. Y además del asunto de los impuestos, intenta controlar o eliminar cualquier forma de celebración pagana. El estudio de los antiguos filósofos atenienses, el juego, la prostitución, el adulterio, la homosexualidad, a cualquier cristiano que no comulgue con sus ideas y a los judíos. No tenía muchos admiradores. Pero ¿y qué? Es el emperador. No escucha los índices de aprobación. Pues ¿saben qué? Debería haberlo hecho. Mientras Justiniano endurecía el control sobre su pueblo, el resentimiento de la ciudad se volvía en ira. Pero a diferencia de otras civilizaciones en las que las masas no tenían un sitio para desahogarse, los bizantinos tenían el hipódromo. El hipódromo era el centro de la vida pública de Constantinopla. Concebido como un estadio para las carreras de carros, podía albergar hasta 100.000 personas. La construcción del hipódromo se había realizado a lo largo de los siglos. Era una obra monumental que incorporaba todas las técnicas de construcción conocidas. Tenía forma de U gigantesca y había tomado como modelo el famoso Circo Máximo romano. Tenía casi medio kilómetro de largo y una anchura superior a la de un campo de fútbol moderno, pero el emplazamiento que sus arquitectos habían elegido presentaba una fuerte pendiente hacia el sur, en el lugar donde se situaría la curva del recinto. Y allí construyeron una subestructura abovedada, como era costumbre en Roma, para montar una plataforma a ras de suelo. Se trajeron a hombres libres y mamposteros desde todas partes del Mediterráneo. Su primera tarea fue construir la pared de arcos de la subestructura de 4 pisos. Los arcos creaban una galería para los comercios. Encima de la subestructura iban 2 niveles de columnas y más de 30 filas de piedra que rodeaban la pista de arena. Como todos los emperadores bizantinos anteriores a él, Justiniano se sentaba en el palco imperial o catisma, desde el cual el pueblo podía tener una visión rara y fugaz de su emperador. Era una combinación de estadio de deportes, escenario para espectáculos públicos, púlpito para la propaganda imperial, todas esas cosas. Tenía una capacidad inmensa. La afición apostaba cuantiosas sumas de dinero por los diferentes equipos, azul, verde, rojo y blanco. Eran como las facciones políticas de nuestros días. De manera que las disputas por los resultados de un partido, como pasa hoy, o por las carreras de carros, podían adquirir importantes dimensiones políticas en Bizancio. El hipódromo era una de las glorias arquitectónicas de Constantinopla. Pero en el año 532 después de Cristo pasaría a ser también el escenario de uno de los actos más brutales de un emperador contra su pueblo. Un día de principios de enero, Justiniano, ahora bastante impopular por culpa de sus duras medidas y altos impuestos, aparecía ante una multitud estridente en el hipódromo. De pronto la multitud se une contra el emperador. El centro político de las ceremonias del imperio era ese, y miles de personas en desacuerdo contra el emperador
se manifiestan justo en el corazón del imperio. Los azules y los verdes eran como los Jets y los Sharks de West Side Story. Eran facciones que arrastraban a gente de toda clase y condición, desde matones de calle hasta animales de la política y aristócratas. Así que cuando miles y miles de partidarios de estos azules y verdes entran a saco en el hipódromo gritando "Nica, Nica, ganar, ganar", contra las medidas impositivas, habría sido como si los republicanos y los demócratas hubieran entrado en la Super Bowl gritando lo mismo, lo cual no sería una mala idea. Pero lo malo es que acabó en disturbios y los disturbios en una insurrección. Y una semana más tarde un tercio de la ciudad estaba arrasado. Justiniano estaba tan asustado que estaba a punto de hacer las maletas y largarse, pero menos mal que tenía a su lado una mujer fuerte. Estaba dispuesto a subirse a un barco y largarse a la parte asiática del Bósforo, pero la emperatriz, Teodora, que había sido actriz y prostituta, dijo: he llegado hasta aquí y no pienso rendirme ahora, quédate y lucha, y así lo hizo. Las palabras de Teodora convencieron a Justiniano, y su respuesta sería calculada y terrible. Ordenó a sus generales que reunieran un ejército y marchó sobre el hipódromo. La conclusión de los disturbios de la Nica es uno de esos sucesos de proporciones bíblicas. Justiniano convoca a los rebeldes en el hipódromo, haciéndoles creer que va a llegar a un acuerdo con ellos, pero de hecho, cuando están todos en el recinto, cierra las puertas y las tropas imperiales los masacran. En pocos minutos, todos los rebeldes que se encontraban en el recinto habían sido sistemáticamente asesinados. El centro de la vida pública de Constantinopla se había convertido en el patíbulo para unas 30.000 personas. Era un hombre de trato fácil y amable, pero que podía ordenar el asesinato de miles de personas sin levantar la voz. La capital estaba en ruinas. Pero en las cenizas, Justiniano atisbó una oportunidad. Ahora edificaría algo que perduraría para siempre en nombre del poder absoluto, el suyo. De las ruinas de Constantinopla se alzaría una de las iglesias más magníficas del mundo, que llegaría a ser el centro de una nueva religión y un ejemplo monumental de la ingeniería bizantina. Año 532 después de Cristo. El emperador Justiniano ha sobrevivido a la insurrección de la Nica, pero el corazón del imperio bizantino yace en ruinas. Justiniano, con renovada energía, se aseguraría el poder y reconstruiría la capital en nombre de Dios y en el suyo propio. Lo que Justiniano hizo después de que su ejército imperial aplastara la rebelión fue empezar inmediatamente a reconstruir la ciudad y proclamar a los ciudadanos que él era el jefe y que todo iba bien en el Imperio Romano. Nosotros recordamos a Justiniano no por su crueldad. Nosotros recordamos el periodo de Justiniano por el legado arquitectónico tan magnífico que nos ha dejado. Ahora, la prioridad de Justiniano era reconstruir la catedral principal de la ciudad, la Iglesia de la Santa Sabiduría. Hoy en día la conocemos como Santa Sofía. Justiniano nombró a dos arquitectos bizantinos, Isidoro y Antemio, para diseñar la basílica. Ambos eran profesores de matemáticas y física, expertos en la teoría, pero sin una experiencia real en la construcción. Los arquitectos de Santa Sofía no eran los arquitectos típicos de la época. Para bien o para mal, eran profesores y nosotros, los profesores, a veces no tenemos el mejor conocimiento práctico. Pero Justiniano tenía visión de futuro y les dio carta blanca con solo dos condiciones: construirla con la mayor celeridad posible y hacerla única en la tierra. La construcción dio comienzo escasamente 6 semanas después de los disturbios de la Nica. Se tardaba años en poder reunir un equipo de construcción y traer todos los materiales necesarios para llevar a cabo un gran proyecto imperial. Justiniano lo hizo casi inmediatamente. El diseño de Isidoro y Antemio para la catedral era revolucionario en concepto e inédito en escala. Se disponían a crear una cúpula de 30 metros de diámetro, la más grande que jamás se hubiera edificado. Los arquitectos emplearían un elemento arquitectónico que había sido utilizado por primera vez por los romanos, aunque sin éxito: las pechinas. El primer paso era construir 4 gigantescos arcos en los que descansaría la gran cúpula.
A continuación, las pechinas, un espacio triangular que conectaba el arco que forma el borde de la cúpula con los arcos en los que descansa esta y que distribuía el peso uniformemente entre dichos arcos. Añadiendo 2 semicúpulas más pequeñas, era posible crear un área incluso mayor. Con el empleo de las pechinas, los arquitectos de Justiniano pudieron edificar una cúpula gigante que parecía flotar en el aire. La cúpula se eleva hasta 55 metros de altura, siendo 9 metros más alta que la Estatua de la Libertad. La nave sobre la que cuelga la cúpula sería un enorme espacio abierto de 69 metros de largo por 73 metros y medio de ancho. Había 100 equipos de obreros, cada uno con 100 hombres, y la mitad estaba trabajando en la cara norte del edificio y la otra mitad en la cara sur, y competían entre sí. Una